Saludos, queridos patitos. Tenemos una oportunidad especial con el candidato Carlos Alonso de Coalición Canaria. Ante todo, bienvenido a este conversatorio. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿eh? Evidentemente, casi que mejor que yo haga una biografía tuya, aparte de ser canario, defensor de tu tierra, europeísta en estas elecciones europeas, candidato. Evidentemente, creo que es mejor que nos expliques a los espectadores quién es Carlos Alonso. Bueno, efectivamente yo soy Carlos Alonso, soy canario y europeísta. Yo creo que está bien ese enfoque que has hecho. Yo soy economista de profesión. He estudiado y trabajado en los asuntos europeos durante muchos años en el gobierno de Canarias como director general de asuntos europeos, pero también en Bruselas, porque soy funcionario de la Comisión Europea en excedencia. Básicamente mi bagaje profesional en ese espacio tiene que ver con las particularidades que Canarias como región ultraperiférica tiene en la Unión Europea. Tenemos un artículo propio que deriva en una serie de particularidades del derecho comunitario en las islas, y en eso pues he trabajado buena parte de mi vida, ¿no? Aparte en mi recorrido político, lo he hecho más en el ámbito local, como presidente del Cabildo de Tenerife, que es equivalente a una diputación, y que desde ese espacio pues también he trabajado en el desarrollo económico, en políticas que tienen que ver con el territorio, con el crecimiento, la formación, durante varios años, ¿no? Casi 12 años de mi actividad personal dedicada a la política en ese ámbito, ¿no? Y ahora enfocado pues a estas elecciones en donde recupero mi perfil profesional más importante, el europeo, para buscar ahí soluciones y medidas particulares para Canarias en el marco de la Unión Europea. No es la primera vez que Coalición Canaria se presenta bajo la marca CEUS, liderada por Euskal Herria, el Partido Nazista Vasco, y considero humildemente que es bueno que la gente se entere que no solamente las elecciones van de introducir una papeleta en una urna, que es importante, pero hay que evaluar lo que se prometió hace, en este caso, 5 años, con el programa en el que se presentaron los candidatos y el recorrido, porque si no se hace así, se tiende a hacer una política evanescente del sentimiento que uno pueda tener en el momento de la campaña electoral. Y evidentemente esto es algo que dura más tiempo. Izaskun Bilbao Barandica ha sido eurodiputada 3 legislaturas y seguro que con vuestro apoyo ha tenido cierto acento canario para transmitir al ámbito europeo. ¿Cómo se ha concretado esas aportaciones a través de Izaskun Bilbao Barandica ahora que deja de ser eurodiputada? Bueno, básicamente en la profundización de las cuestiones que Canarias tiene de manera particular en la Unión Europea, ¿no? Nuestro régimen de integración es bastante diverso respecto al esquema ordinario, porque tenemos medidas particulares en el ámbito agrario, en el ámbito pesquero, también en materia de unión aduanera, en materia de política industrial. Hay siempre elementos específicos que terminan llegando en buena parte al Parlamento Europeo, ¿no? Y en ese caso concreto, pues el papel que ha tenido Izaskun ha sido relevante en la defensa de los fondos que Canarias perciben de manera particular en el marco europeo, a través de los fondos RUP, que permiten que Canarias disponga de mecanismos adicionales de financiación para no solo ayudar al crecimiento económico y a la diversificación, sino también para compensar costes que tienen que ver, por ejemplo, con el alejamiento o con la fragmentación de nuestro archipiélago. Y ahí ha estado Izaskun defendiendo nuestra posición en materia de fondos de cohesión. También en materia de política agrícola común disponemos de unas medidas particulares para apoyar al sector agrario, en particular el plátano, pero no solo el plátano, sino las producciones locales que tienen costes elevados de producción y que también reciben un apoyo especial de la Unión Europea. Y ahí, en esos reglamentos, tanto la parte financiera como en el reglamento de articulación de esas medidas, el POSEI, también Izaskun ha hecho hacer valer nuestra posición, ¿no? Igual que en el sector pesquero o en la revisión que hubo de la IEM, que aunque es una decisión del Consejo, requiere
de la opinión del Parlamento, y ahí también ella estuvo defendiendo la posición particular de Canarias. Bueno, yo creo que en el papel que ella ha jugado ha sido muy importante con nuestra... que pudiera estar bien informada de nuestras necesidades, de forma que el Parlamento con su voz ha estado también defendiendo los intereses de Canarias. Es un elemento bien interesante que la gente quizá no conozca, el hecho de que hay informes legislativos que son importantes para hacer reglamentos y directivas que en el caso del Estado español luego se transponen a través del Congreso de los Diputados, y ahí hay una voz canaria que antes ha sido Ana Oramas, ahora está la vicepresidencia primera del Parlamento de Canarias, pero sigue habiendo otra persona, una voz allí, pero es importante hacerlo en origen y no depender única y exclusivamente de la transposición en el caso del Congreso de los Diputados. Y evidentemente es un momento especial para Coalición Canaria porque ha recuperado el gobierno, la persona de don Fernando Clavijo Batlle, y por tanto es la posibilidad no solamente de engarzar en el ámbito del Congreso con voz canaria y la posibilidad de gestionar los asuntos de Canarias, sino también enlazar también con Europa a través de la coalición Zeus. Por tanto es un momento especial, ¿no? Sí, efectivamente, es un engranaje, ¿no? Que donde hay elementos de la maquinaria que funcionan en el ámbito local. Efectivamente, como señala, después de las elecciones del año pasado a nivel local y autonómico, Coalición Canaria ha vuelto a recuperar una parte importante del poder que perdió en el año 2019. Eso además creo que lo hemos hecho en una estrategia, en nuestra opinión, inteligente, porque hemos recuperado una cierta centralidad, pudiendo pactar con el PSOE y el PP en función de las condiciones de políticas existentes, y nos centraliza un poco en la definición. Pero ese mismo esquema que estamos haciendo aquí en Canarias lo tenemos que llevar a Madrid, como señalas con la posición que tenemos por nuestra diputada Cristina Valido. Ahí también tuvimos una posición muy central. En la primera oportunidad de toma de posesión, de investidura, perdón, de Sergio Feijó, pues también aceptó nuestra propuesta. Eso fracasó, y también le pusimos encima de la mesa al señor Sánchez nuestra propuesta también para Canarias, y es la que estamos intentando articular en el gobierno actual, ¿no? Pero ese engranaje, te decía, tiene que ver con la posición en Canarias, la posición en Madrid y la de Bruselas, porque, como señala, buena parte de la normativa que después se transpone proviene de Bruselas, y el elemento específico de Canarias, si queremos que pueda derivar de manera clara en la legislación española, tiene que ver también con Bruselas, ¿no? Y ahí las directivas, las decisiones, los reglamentos deben de tener ya en origen la especificidad, y por eso, como señala, es un momento importante para completar el puzzle que estamos construyendo en defensa de Canarias, desde Madrid y también desde Bruselas. Un puzzle que, como comentabas, es interesante y que tal vez el peninsular medio no lo conozca, y es el hecho de los cabildos en el ámbito insular de cada una de las islas. Creo que son 8 las más importantes, y recientemente ha habido una conferencia de presidentes en el ámbito interno, lo cual es una novedad propiciada precisamente por Coalición Canaria. Sí, nosotros trabajamos siempre buscando tener en cuenta la diversidad de las islas, ¿no? Tú señalabas antes la necesidad de tener en cuenta la voz canaria en Bruselas. Nuestro lema tiene mucho que ver con el lema de la Unión Europea, el de la unión en la diversidad. Por eso estamos en esta coalición donde participa el PNV, también está el BABAI, está el PIE de Mallorca, tenemos el apoyo de partidos de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, que tiene una visión del territorio, del Estado, muy diversa, ¿no? Pero también la tenemos aquí en Canarias, porque no es lo mismo la realidad de Lanzarote o Fuerteventura, que son islas muy turísticas, con una presión importante demográfica, con problemas desde el punto de vista de vivienda, con problemas desde el punto de vista hídrico, por ejemplo, por la sequía, pero también por el incremento de la presión de la población, con realidades como La Palma, que ha estado afectado por el suceso del volcán, que ha, digamos, afectado sobre todo a la parte más dinámica de la isla, la zona de los llanos, donde estaba el mayor desarrollo turístico, donde teníamos el sector platanero más relevante,
con una estructura demográfica muy estable, con una pérdida de quizás de población más juvenil. Son realidades distintas, ¿no? Tenerife y Gran Canaria son las islas capitalinas, tienen su propia dinámica derivada de la capitalidad y del tamaño de la población. Tenerife tiene cerca de 1 millón de habitantes, Gran Canaria tiene algo menos. Son islas que en sí mismas generan un desarrollo también importante, y cada isla tiene su diversidad. Por eso algo que prevé el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es la Conferencia de Presidentes, que es trabajar conjuntamente con todos los presidentes de Cabildo para construir un modelo de desarrollo, unas soluciones que de manera diversa den respuesta a la problemática de las islas. Pues Fernando Clavijo es la primera vez que lo articula, ¿no? Y eso es bueno, sobre todo en un tema muy importante, que es el de la demografía. Canarias crece mucho en población, pero ese crecimiento no es un crecimiento vegetativo, no se produce como consecuencia de la diferencia entre nacimientos y defunciones, sino viene por el aporte que se produce por parte de la migración exterior, migración regular, no la migración procedente de África, que tiene un impacto demográfico muy limitado, sino me estoy refiriendo a las personas que vienen del resto del territorio de la Unión Europea y el resto, y también mucho, muy importante, de América Latina. Ese incremento de población en los últimos 25 años ha superado el medio millón de habitantes, el incremento de 1 millón de habitantes, casi 600.000 habitantes nuevos que Canarias ha tenido en los últimos 25 años. La previsión que hace el INE en los próximos 15 años es que la población aumente en cerca de 300.000 habitantes más, con lo cual alcanzaríamos los 2,5 millones de habitantes. Hay islas como Fuerteventura que han duplicado su población en apenas 25 años. Eso es un reto muy importante para la administración, para la sociedad, para la generación de empleo, para la convergencia económica, para la desigualdad, para la prestación de servicios, para la vivienda, para también el territorio, un territorio fragmentado, limitado, muy protegido en una parte importante. Todos esos son factores que hay que atender, y algunas de esas respuestas para esa situación vienen de la Unión Europea, y es algo que también estamos llevando en esta campaña como un elemento central de nuestro territorio. Sí, en los últimos tiempos ha sido noticia Canarias por ciertas manifestaciones que, sobre todo en abril, se sucedieron, y a veces tiene la idea respecto de que era una enmienda de totalidad del modelo turístico, lo cual, si uno se acerca a conocer en detalle lo que significaban las manifestaciones y qué contenido tenían, no era tan duro el mensaje, pero evidentemente es un desafío que Coalición Canaria, de manera global, seguro que tendrá en perspectiva dar una respuesta, sobre todo para aquella gente razonable que quiera recibir una explicación. Sí, yo creo que la realidad que se manifestó el 20 de abril es una realidad compleja, ¿no? Hay mucha gente que se manifestó y no todos lo hicieron por las mismas razones, ¿no? Se ha focalizado en la cuestión turística, y es verdad que la actividad turística en determinadas cuestiones ha alterado ciertos equilibrios. Yo te hago el caso del apartamento turístico, ¿no? De la vivienda vacacional, que ha aumentado mucho la oferta alojativa en las islas en los últimos 10 años, de una manera desregulada en muchas ocasiones, creando una oferta a veces incluso no autorizada, y que eso está presionando, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Porque determinados apartamentos que se utilizaban para la vivienda, para la residencia normal, pues ahora se están alquilando para el turista, ¿no? Y eso creo que sí ha modificado el modelo turístico, a peor, en mi opinión, ha desregulado la actividad turística, y al mismo tiempo se ha producido una presión sobre la oferta alojativa, ¿no? Islas como, por ejemplo, Fuerteventura, Lanzarote, no encuentras posibilidades de vivienda, pues en buena parte por la presión de la vivienda vacacional. Después también hay algunos factores que el turismo ha impulsado, pero que viene derivado del propio cambio de modelo, ¿no? Porque nosotros nos hemos empeñado mucho en que el turista no se quede en el hotel, que no esté en el todo incluido, sino que disfrute del conjunto de los servicios que ofrece la isla, naturaleza, culturales, gastronómicos, etc.
Y claro, eso genera una congestión, porque el turista, sobre todo después de la pandemia, quiere salir, el residente también, visitar nuestros espacios naturales, y eso genera determinadas áreas, como por ejemplo aquí en Tenerife, en la zona de Anaga, el parque rural o el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, o una presión sobre el espacio que hay que regular también. Ahora no se te escucha. No. A ver si se te escucha ahora. Pues vamos a esperar un poquito. A ver. Esta pequeña incidencia. Sí, seguramente sea lo mejor. Y ahora volvemos. Juan Carlos. Sí, bueno, una pequeña incidencia, no pasa nada. Continúa. Disculpa, que me entró una llamada en el móvil y eso supongo alteró la configuración. Te estaba diciendo que para mí tiene más relevancia la presión que el incremento de la población a general. Yo te pongo una cifra que a lo mejor nos sitúa en la relevancia del problema, ¿no? Nosotros en Canarias recibimos 16 millones de turistas al año, una cifra importante que además se ha incrementado en los últimos años, pero más o menos estamos en esos niveles máximos que se repitieron en el año 2017, 2018. Sin embargo, el crecimiento de la población en los últimos años, como te decía antes, ha derivado en un aumento poblacional de casi 600.000 habitantes. Si nosotros si esos habitantes en vez de ser habitantes que vienen aquí a residir, fueran turistas, que se quedaran una semana de vacaciones, serían equivalentes a casi 30 millones de turistas. Por tanto, el impacto del crecimiento de la población, más de medio millón de habitantes, está generando una presión sobre el ecosistema, los recursos del territorio, los equipamientos, la vivienda, la educación, mucho más importante que el que pueda hacer el turismo, porque solo el incremento de la población es casi el doble del número de turistas que estamos recibiendo. Y eso es lo que hay que atacar desde el punto de vista político, con medidas que ayuden a regularizar que ese crecimiento no sea tan relevante. El crecimiento de la población es riqueza, y es algo que estamos de acuerdo en que se produzca, pero no de una manera tan explosiva. Con islas como el caso de Fuerteventura, te citaba el ejemplo anteriormente, han duplicado su población en apenas 25 años. Y que en efecto el liderazgo político, quien lo ejerza y con qué variables y con qué compañías, es importante. En el otro archipiélago, en el Estado español como es Baleares, tenemos también situación de problema en el ámbito turístico, pero también decisiones bastante inadecuadas. Allí hay un gobierno del PP con Vox con un planteamiento de ámbito ferroviario, tranvía, entre el aeropuerto y la ciudad capital de Mallorca, y después de tenerlo todo más o menos cerrado, le ponen palos en las ruedas y dicen que ese proyecto, que tiene financiación europea, dicen que no. Por tanto, hay que tener un liderazgo claro respecto de afrontar los problemas, y también en el tema de infraestructuras es importante, no pensando en los turistas, sino también pensando en los propios habitantes. Y seguro que lo conoces muy bien como antiguo presidente del Cabildo de Tenerife. Sí, efectivamente la movilidad ha sido uno de los problemas más relevantes que tenemos en las islas, ¿no? Un territorio escaso, muy protegido también, con lo cual el desarrollo de infraestructura es complejo. En la mayor parte de las islas en Canarias, pasa también en Mallorca, tenemos una orografía también compleja, de manera que la mayor parte de la población se asienta en la costa, hay una oferta de transporte público muy limitada, porque no tenemos sistema de transporte guiado. Aquí en Tenerife el único que existe es el tranvía entre Santa Cruz y La Laguna,
Pero hay proyectos tanto en Tenerife como en Gran Canaria de conducir transporte guiado, transporte ferroviario, a la zona sur de cada una de las islas, para de esa manera conectar con el aeropuerto por un lado y por otro lado vertebrar un eje de movilidad que es muy potente. Date cuenta que se estima que tanto uno como otro sistema ferroviario pueden atraer a más de 15 millones de usuarios al año. Es una red bastante potente que ayudaría a reducir la congestión que se produce en las islas, porque hay un exceso del uso del vehículo privado, por un lado, y por otro lado porque el apostar por viarios en donde con el crecimiento de la población vamos a seguir teniendo un aumento de la oferta de carreteras que no va a poder responder a las demandas de movilidad con esa presión de uso del vehículo privado y de crecimiento de la población. Por eso nosotros sí apostamos por un transporte guiado que conecte a las islas, las dos islas mayores, que son los que mayores problemas tienen de movilidad, para que de alguna manera ayude a descongestionar uno de los problemas más importantes que tenemos derivados del incremento de la población, que tiene que ver con la movilidad. Y la financiación también es importante. Ya desde 1997 el Tratado de Ámsterdam recoge la especificidad de Canarias, el tema del REF, y la disposición adicional, que también habla de Canarias, específicamente en la Constitución española. Evidentemente, no es exactamente el mismo caso de Canarias que el régimen común, hay que diferenciarlo, pero evidentemente la negociación que tienen los peninsulares con el régimen común es bastante dramático, porque no pudieron renegociarlo en el quinquenio de 2014, tampoco en 2019, parece que tampoco en 2024, parece que tienen un problema con respecto de la financiación de las comunidades autónomas. Sí, es un tema que escapa del ámbito europeo, pero que efectivamente tiene mucha incidencia en los servicios públicos. Nosotros, en el periodo anterior en el que estuvimos en el gobierno, supimos, ante la demora en la negociación del sistema de financiación, articular una primera respuesta que tiene que ver con la particularidad del régimen de financiación canario, con el régimen económico y fiscal, y con la aplicación del Fondo de Competitividad, que nos ayudó a aumentar las dotaciones de la financiación en Canarias, un esquema parecido a la derivación del régimen foral, en la medida en que teníamos una medida particular dentro de nuestro régimen constitucional, y nos ayudó. Pero es verdad que es urgente la mejora del sistema de financiación. Hay un tema para nosotros importantísimo que tiene que ver con la regla de gasto. ¿Qué significa esto? Significa la capacidad que tienen las administraciones de gastar en función de unos límites. Canarias tiene superávit, Canarias no tiene prácticamente deuda pública, es una administración bastante saneada, pero nos está penalizando la regla de gasto, y la aplicación de las reglas fiscales que se tienen que producir en España ya este año y el año que viene se tiene que tener en cuenta la consideración de Canarias, de manera que podamos gastar los recursos que tenemos, porque a veces ocurre que teniendo financiación, teniendo recursos, no lo puedes gastar porque te limita el techo de gasto. Y eso es un tema que hay que resolver. Y el otro tiene que ver con los recursos que están vinculados al incremento de la población. Este sistema de financiación que tú señalas se negoció pues prácticamente hace 15 años, con una estructura de población que atendía determinados servicios que está obsoleta por el incremento que ha habido de población en Canarias y que se tiene que renovar. Esa es la principal cangrena que estamos teniendo hoy por hoy en la financiación de muchos servicios públicos en Canarias. Es un elemento bien importante, y que por lo menos en mi libro Europa ha tenido molestia hay un capítulo específico de que podría ser el modelo de relación entre los Estados miembros con la Unión Europea a través del sistema de concierto aplicado a escala europea. Bueno, es una propuesta que en algún momento en Europa tal vez se debata o no, dependiendo de las vicisitudes de una construcción europea en la que ciertamente has comentado que Canarias es una región ultraperiférica con gran potencial por conexión también espiritual y anímica con las comunidades canarias en América. Uno de los ámbitos, África, que está en proximidad geográfica, y el ámbito de aspiración europea que encarnas como candidato. Esta potencialidad que no sé cuál es la diferencia entre región ultraperiférica y país y territorio ultramar, que son aparentemente los dos modelos que ofrece la Unión Europea a los territorios en discontinuidad.
Bueno, básicamente tiene que ver con la configuración que se hace dentro del Estado, ¿no? Nosotros somos territorio constitucional, somos parte del territorio español, y por tanto nuestra particularidad se deriva de nuestro estatus de región ultraperiférica. Los países y territorios de ultramar son en algunos casos países soberanos, en otros son territorios autónomos que no forman parte de la unidad territorial del Estado central, ¿no? Viene derivado de la configuración histórica que esos estados han tenido en el pasado con sus antiguas colonias, que han dado lugar pues, a una relación con la Unión Europea disímil, ¿no? Porque también los petón tienen particularidades cada uno de ellos en función de los protocolos que se negociaron con las adhesiones de cada uno de los Estados miembros, de Holanda, Dinamarca, del Reino Unido en su momento, que Francia también, obviamente, que derivaron una particularidad para cada uno de ellos, ¿no? Pero no es territorio de la Unión en general, nosotros sí lo somos. Lo que ocurre es que a nosotros, estando dentro, se nos aplica una particularidad, unas excepciones que nos permiten, bueno, desarrollar políticas autónomas en materia de unión aduanera, por ejemplo, política comercial, en materia fiscal también. Es decir, estamos dentro con excepciones. El petón está fuera con excepciones que le permiten tener ventajas en algunas particularidades. Por ejemplo, la más evidente desde el punto de vista financiero. A los petón no se le aplica la política de cohesión, no son regiones beneficiarias de los fondos estructurales, a ellos se le aplica el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que tiene menos volumen de fondos, mientras que a las regiones ultraperiféricas somos regiones elegibles a los fondos europeos. Y evidentemente, Coalición presenta 43 propuestas concretas que, evidentemente, hay partidos franquicia y hay otros partidos que pretenden alimentar el sueño de los canarios, pero ¿el único que presenta propuestas concretas es Coalición Canaria? Sí, nosotros hemos hecho un análisis. No ha hecho falta utilizar mucho la inteligencia artificial porque lo ves a primera vista, ¿no? Un análisis de los programas políticos. Y en ninguno de ellos, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, se menciona Canarias, pero solo apareciendo incluso, ¿no? Es que no aparece el nombre de Canarias en ninguno de ellos, ¿no? En Sumar, que es la otra fuerza nacional relevante, aparece solo 2 veces, pero para mencionar la ruta migratoria de Canarias, no para atender los problemas que tenemos en las islas, ¿no? Más allá de la migración. Yo creo que nosotros como Partido Nacionalista tenemos una responsabilidad de llevar el acento de Canarias, en poner el acento en aquello que a nosotros nos preocupa. Lamentablemente aquí, bueno, pues tenemos una cierta división en el voto nacionalista, porque Nueva Canarias ha decidido, el otro Partido Nacionalista de las Islas ha decidido aliarse con Sumar. Ahí nuestra posición es llamar al voto nacionalista porque nos va a hacer fuerte. Tenemos propuestas, tenemos un candidato que tiene posibilidades de salir, mientras que el resto de fuerzas nacionalistas aquí de las islas pues prácticamente no tienen programa porque el proyecto de Nueva Canarias en Sumar es muy limitado y además no tiene candidato, con lo cual lo relevante es apoyar una fuerza que en donde se suma por un lado un candidato que tiene posibilidades de salir con propuestas concretas. Partidos estatales sí tienen personas de las islas que van en la lista de puestos de salida, pero no tienen propuestas. Mientras que Nueva Canarias tiene propuestas que nosotros podríamos asumir porque son muy similares, aunque tienen menos profundidad, porque si lees el programa de Nueva Canarias apenas tiene 8 páginas, con 10 propuestas un poco deslavazadas. Nosotros tenemos un verdadero programa para Canarias y además tenemos candidato para salir. Eso es lo que nosotros estamos intentando articular, que Canarias vote a esta propuesta que tiene programa y candidato con posibilidades de ser eurodiputado. En el caso de Sumar, en el caso de necesitar una cantidad de eurodiputados para poder mantener una estructura interna estable y saludable, necesitarían 5, y dentro de esos 5, el primero sería Sumar, el segundo es de Comuns, de Cataluña, tienen a Compromís, tienen Más Madrid y tienen Izquierda Unida, y necesitarían esos 5, cosa que parece que las encuestas no son suficientes, y ahí no estaríamos mencionando a Nueva Canarias, que no estaría, que estaría más abajo. Sí, en el puesto de 19, con lo cual no tiene mucho sentido esta apuesta. Aquí la lectura que hacemos interna del asunto es que hay personas en Nueva Canarias que llevan muchos años controlando el partido,
que no quieren que haya una integración nacionalista y que nos haría más fuertes, nos colocaría como la primera fuerza política claramente en Canarias, tanto a nivel regional como a nivel de las elecciones generales, y eso nos haría mucho más fuertes y nos daría muchas más posibilidades de obtener eurodiputados si contamos con ese voto. Por eso estamos en esta campaña también apelando a ese voto. Un voto nacionalista que cree que Canarias necesita respuestas específicas, que tiene posibilidades de dar esa respuesta en el Parlamento Europeo y que, lejos de ir en la división, deberían apostar de una manera clara por el voto a la coalición canaria. He identificado unos cuantos ejes en ese documento de 35 páginas. Uno es el cambio climático, que evidentemente puede tener, globalmente considerando, beneficiarios y perdedores. A veces hay que superar el dogma y tratar de afrontar los desafíos. Sí, vienen problemas en el ámbito climático, pero, por ejemplo, si uno mira en el ámbito global, el tránsito de mercancías que pasa por el Índico, el Golfo de Adén, el Mediterráneo, hacia Europa, pues puede pasar por el paso del Ártico, cuando se haya la posibilidad, y tal vez en Canadá o en Siberia, el permafrost permita territorio cultivable. Esto significa que otros lugares perderán, pero evidentemente hay que ser un poquito realistas. Y evidentemente el cambio climático afectará a Canarias, pero también se puede enfocar uno en tratar de hacerlo de la manera más posible, ¿no? Sí, Canarias está enclavada en una zona subtropical, como sabes, que da una particularidad al impacto del cambio climático, ¿no? Que tiene que ver con nuestros ecosistemas, pero después también con nuestro modelo económico social, ¿no? Es una economía alejada y por tanto muy dependiente del transporte para los insumos. Ahí todo el impacto de la descarbonización nos afecta porque todo nos llega de fuera, o por avión o por barcos, personas, mercancías que tenemos también que exportar y que tienen un impacto de la huella ecológica. Todas las medidas que la Unión Europea promueva para la descarbonización nos van a afectar de manera directa, más que otras economías no tan basadas en el transporte. Después tenemos cuestiones que tienen que ver con el impacto del cambio de las temperaturas, de las calimas, que cada vez son más repetidas y más intensas en las islas, o el aumento de la sequía, pues modifica nuestra estructura productiva, por ejemplo en el ámbito agrícola, ¿no? Y después también está el fenómeno de los riesgos, ¿no? Con el cambio climático aumentan los riesgos digamos, para la población derivados de fenómenos climáticos adversos, y Canarias tiene ahí una particularidad derivada de su situación geográfica, incluso todo lo que tiene que ver con la globalización, la generalización de determinadas enfermedades tropicales que con el aumento de las temperaturas pueden llegar a Europa, en particular a Canarias, ¿no? Desde África. O sea, hay toda una serie de factores que tenemos que tener en cuenta y de manera específica. Y yo estoy de acuerdo contigo en la medida en que efectivamente hay perdedores y ganadores en este proceso, que tenemos que tener en cuenta eso, la situación de Canarias, cómo la Unión Europea puede aprovecharse de nuestra situación geográfica para generar oportunidades en ese cambio climático y tomar a las regiones ultraperiféricas, no solo a Canarias, sino a las que están en el Caribe, a las que están en el Índico, como ejemplos de adaptación a los cambios que se producen en el cambio climático desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ambiental, territorial y protección de hábitat, ¿no? Tenemos varios parques nacionales con una riqueza ambiental elevadísima y que también se va a afectar del cambio climático, o puede ser perfectos observatorios como se está produciendo el cambio climático en determinados ecosistemas. Bueno, todos esos son factores que la Unión Europea debe tener presente a la hora de impulsar sus políticas de lucha contra el cambio climático. Un efecto de pragmatismo creativo bien interesante, porque habitualmente el dogma sobre el tema del cambio climático suele ser el debate sobre si es antropogénico o no antropogénico, y en vez de eso habría que ir sobre la aplicación de propuestas concretas, lo mismo que con el otro eje siguiente, como es el tema de flujos migratorios, porque hay gente que va con el discurso como si fuera martillo de ejes. En mi barrio tuve a Santiago Abascal con las elecciones vascas, y también ha ido a Canarias para tratar de hacer un diagnóstico catastrofista, pero evidentemente esto que puede dar para la emocionalidad
las bajas pasiones, Coalición Canaria en esas propuestas propone cosas concretas para gestionar el asunto de los flujos migratorios. Sí, nosotros pensamos que el pacto de migración ha sido un paso positivo, no suficiente, pero tenemos ya una herramienta que hay que poner a funcionar. Puede que no sea la más perfecta, pero nos va a ayudar. Nos preocupa, en cualquier caso, la respuesta europea a los menores no acompañados, que prácticamente no existe. Nosotros, como sabes, estamos en la escala nacional, en la escala estatal, promoviendo una modificación de la ley de extranjería para que el conjunto del territorio español asuma la responsabilidad para digamos, el cuidado, la tutela de los menores no acompañados, los niños y niñas que llegan por mar en condiciones muchas veces deplorables, solos, cayucos a nuestras costas, pues que esa presión se pueda repartir en el conjunto del territorio español, pero también pensamos que ese reparto, esa solidaridad, esa atención a esos niños, a veces hablamos de menores no acompañados, son niños y niñas que necesitan atención. Una Europa garante, una Europa que protege los derechos de la infancia, una Europa desarrollada tiene que atender esa situación. Y también lo queremos llevar a la escala europea, igual que tratar de una manera más profunda el origen del movimiento migratorio. Los movimientos migratorios en el mundo existen, van a seguir existiendo, incluso se van a profundizar. En el continente americano, por ejemplo, son muy importantes de sur a norte, están generando también muchas distorsiones en algunos países como Colombia, por ejemplo, Venezuela, el propio México. En Asia también los movimientos migratorios son muy importantes y lo son en África. Y hay que buscar la manera de atender esa realidad, ¿no? La realidad de países como Mauritania y Senegal, que hay que ayudar a reforzar su estabilidad. Mauritania es un país que se ha construido en los últimos 50 años prácticamente, un país de nómadas, que ahora ya empieza a tener una estructura estable para garantizar servicios de sanidad, de educación, servicios del estado del bienestar. Eso hay que ayudarlo para lograr que la población se fije en el territorio. Igual pasa con Senegal, que recurrentemente con las elecciones provoca inestabilidad, disturbios que aumentan la presión migratoria. O toda la situación que está pasando en Sahel, Chad, Mali, en todo ese territorio, esa fractura, porque entre la África sahariana y subsahariana, pues está esa bolsa de territorio donde tenemos una presión demográfica enorme, una alta natalidad, tenemos hambrunas importantes, tenemos inestabilidad derivada de golpes de Estado, también del yihadismo. La Unión Europea estaba, pero ya no está, porque las misiones de paz han abandonado su posición ahí, tanto Estados Unidos como Francia y el conjunto de la Unión Europea. Está siendo, ese territorio está siendo capturado políticamente, desde un punto geopolítico, por Rusia y por China. Todos esos factores que están aquí al lado, a 400 kilómetros de Canarias, y que se tienen que atender, y son los que de alguna manera también están impulsando el fenómeno migratorio. Aparte del crecimiento, las oportunidades, desarrollo, son cuestiones que se tienen que atender en el origen del problema, ¿no? Y no solo intentar poner tiritas al problema migratorio, que por otro lado, como te decía con anteriores, movimientos derivados de la globalización también, de alguna manera. Y que evidentemente en este periodo de globalización hemos visto en esta legislatura europea problemas como la pandemia o la guerra en Ucrania, y que es importante porque surgen elementos como el nearshoring, que en el caso de Estados Unidos aparentemente sería acercarse más a México, pero en el caso europeo sería ¿cuál? ¿Marruecos? ¿Algeria? ¿Túnez? Libia, como está Egipto? Por lo tanto, ahí estaría un ejemplo desde Canarias, la estabilidad, la institucionalidad, la proyección hacia el ámbito africano para tratar de estabilizar toda esta zona y servir de puente dentro del ámbito del Mediterráneo. Por lo tanto, en el flanco sur, en la zona de Sahel también, Canarias sería un factor importantísimo en la estrategia europea. Sí, yo a veces cuando daba clase de economía en la facultad decía que los suizos no eran ricos porque fueran muy buenos haciendo relojes, sino porque estaban rodeados de países ricos. Es un factor de crecimiento. La geografía de la economía es muy importante. Tiene que ver con factores de atracción, de la inversión, tiene que ver con los costes de transacción para acceder a los mercados.
De eso la Unión Europea sabe mucho porque ha construido un mercado más grande a partir de la reducción de las barreras y eso ha sido una fuente importante de crecimiento. Creo que tenemos que llevar esa política al entorno de las regiones ultraperiféricas. Las RUP deben convertirse en un factor de estabilidad, una frontera activa. La frontera ultraperiférica de la Unión tiene que ayudar al desarrollo de los países de su entorno. En el Caribe, en el caso de los departamentos de ultramar, en la costa occidental africana, en el caso de Canarias, en el Índico, en el caso de la Reunión, para lograr que el modelo europeo, para lograr que la estabilidad europea, para lograr que el crecimiento europeo también permita hacer crecer a esos países, ¿no? Tenemos mucha potencialidad y es una gran riqueza que tiene la Unión Europea, pequeñita, porque son territorios pequeños, pero con gran potencial sobre el que la Unión Europea debería actuar, no solo limitándose a compensar costes. Date cuenta que mucha parte de la política europea en materia de la RUP tienen que ver con costes que tienen esas regiones alejadas para incorporarse al mercado europeo, regiones como Canarias que están a 2.000 kilómetros o las caribeñas que están a cerca de 6.000, tienen una relación con Europa y así debe seguir siendo. Pero haríamos mucho también si conseguimos que esas regiones lograran promover el desarrollo de su región cercana, integrarse más económicamente en esa región y de esa manera dar una palanca de desarrollo a la región y al territorio cercano, a la región geográfica cercana y a la propia región ultraperiférica, ¿no? Si nosotros conseguimos que países como Marruecos sigan creciendo, sean estables, que lo haga también Mauritania, Senegal, que todos los países de la costa occidental africana crezcan, eso va a tener un potencial muy importante de integración regional para Canarias y de crecimiento para Canarias. Y eso también es una asignatura pendiente que tiene que dar la Unión Europea respuesta a gran escala, con programas de cooperación al desarrollo y cooperación económica que ayuden a pilotar ese proceso. En el pasado, y puedo remontarme hace 20 años, hubo sueños como elementos fotovoltaicos en el ámbito del Sáhara que podían haber generado energía allí y haber conectado con Europa en un ámbito de energías renovables. Canarias es un entorno propio en el ámbito energético. Hay un capítulo respecto a energía en el ámbito de las renovables, un elemento importante con el tema del cambio climático y el mundo del mañana, y que evidentemente hay algunos partidos que son partidarios de las energías renovables en etéreo, pero cuando les empiezas a decir, bueno, ¿dónde ponemos los paneles fotovoltaicos? ¿Dónde ponemos los generadores eólicos? ¿Dónde? Y te dicen no. Por tanto, es una situación pintoresca, que seguro que en las propuestas están ahí incardinadas también para esta legislatura europea. Sí, la Unión Europea tiene un programa muy intenso para la descarbonización y eso supone trabajar con la generación de renovables, pero al mismo tiempo también lograr reforzar nuestra autonomía energética como continente, ¿no? Que se ha visto que es una clave dentro de nuestra relación con Rusia y por tanto tiene tintes geopolíticos muy relevantes, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene Canarias en ese espacio? Bueno, limitado, pero al mismo tiempo relevante en el sentido de que esos esfuerzos que está haciendo la Unión Europea tienen que tener en cuenta la realidad de Canarias, que básicamente pasa por dos factores. Uno, la fragilidad de los sistemas eléctricos insulares. Son 8 islas con 6 sistemas eléctricos aislados, con poca capacidad, con poca posibilidades de tener un backup, ¿no? En caso de ceros energéticos. No es lo que ocurre en el continente, donde la generación viene reforzada por una malla importante de transporte de energía, de forma que en ausencia de un problema o en la presencia de un problema de generación eléctrica, el conjunto de la red puede responder. En Canarias no son sistemas aislados y eso dificulta la introducción de renovables porque son sistemas, como sabes, más variables en la generación y eso tiene dificultades técnicas importantes a la hora y de costes, ¿no? De impulsar las renovables. Y después también lo que tú señalabas, que el territorio del sitio es un territorio frágil. Es verdad que las renovables ayudan a reducir el efecto del cambio climático, ayudan a la descarbonización, pero al mismo tiempo introducen elementos de fragilidad en el ecosistema porque son infraestructuras que arrastran
cambios territoriales, ¿no? El sistema de transporte, los propios molinos, las placas, impactan en el territorio, en la flora, en los ecosistemas, en la fauna, de manera importante, ¿no? Y un territorio tan frágil y tan protegido como el de Canarias, el desarrollo de proyectos renovables cuesta mucho desde el punto de vista territorial. Esos dos factores hay que tenerlos en cuenta. Y es un elemento particular que después se traduce en reglamentos y directivas. Por ejemplo, en el caso de la introducción de la generación de hidrógeno renovable, tenemos muchas dificultades para aplicar el reglamento comunitario por las características que te acabo de decir, y eso hace que Canarias quede atrás en la implantación de esos sistemas, que son sistemas que van a ayudar mucho en la acumulación para la transformación hacia generación eléctrica o en el transporte. Pues Canarias puede quedar detrás de esa renovación, revolución que supone el hidrógeno, ¿no? Como ejemplo concreto de que la renovable está muy bien, hay que impulsarla, pero de manera particular teniendo en cuenta las condiciones de un archipiélago como Canarias, que no está conectado y tiene mucha fragilidad territorial. Sí, en efecto, vamos a ir con los dos últimos temas. Uno primero que se hace evidente con lo que has ido comentando, que es el hecho de la necesidad de control y de toma de decisiones, cuanto más cerca mejor, que es unión a la diversidad, es subsidiariedad en el ámbito de la Unión Europea. En el ámbito de partido es necesario que una coalición canaria fuerte tenga el control desde Canarias, lo cual evidentemente otros partidos franquicias no pueden hacer porque deciden en Ferraz, en Génova, y en el ámbito de la decisión a nivel de los otros círculos concéntricos y la capa de la cebolla, ya sea en las otras instituciones supracanarias o en el ámbito europeo, pone precisamente ese acento, el acento canario, tanto en el ámbito de partido como en el ámbito de lo institucional. Sí, efectivamente. Nuestra configuración, te lo decía al principio de la entrevista, como coalición en donde los partidos que formamos parte de ella entienden la diversidad, entienden el característica específico de la foralidad, el de la insularidad o de la ultraperiferia, hacen que nuestro enfoque siempre con los asuntos tenga que ver con la construcción de un proyecto común, pero teniendo en cuenta las particularidades, ¿no? Europeístas somos decididos, porque pensamos que un proyecto común para todos es lo más importante, lo que nos hace más fuertes, sobre todo en un mundo tan global, un mundo global pero al mismo tiempo muy fragmentado, de bloques, en el que tenemos que estar integrados en una plataforma común y potente, pero respetando la diversidad, ¿no? Que afecta al territorio vasco, al territorio navarro, a Canarias o a Baleares. Y ciertamente la última cosa es, pensando que esta legislatura es 2024-2029, con horizonte en 2030, por poner una cifra, ¿cómo sueñas la Canarias que se pueda vivir en 2030 después de esta legislatura europea? Mira, sobre todo con una moderación del crecimiento de la población que está generando desafíos importantes en las islas, con una mayor diversificación que respete la potencia que tiene la actividad turística, que además puede tener más impacto en otros sectores, por ejemplo el sector agrario, pero que nos permita también desarrollar sectores más sustentados en el conocimiento, en los cambios que la tecnología está generando en nuestra renta de situación. Canarias ha crecido, se ha desarrollado siempre explotando su renta de situación, en el sector del comercio, en la agricultura o en el turismo. Ahora hay nuevos sectores, todos los que tienen que ver con el conocimiento, en donde Canarias tiene un potencial importante y que tenemos que aprovechar. Y después obviamente también una Canarias menos desigual. La crisis financiera de principio de siglo, añadida con los efectos que se han producido por la pandemia, está generando en todas las sociedades europeas una mayor desigualdad. Y eso está en el origen en muchas ocasiones de esas respuestas simplistas que intentan dar las extremas derecha e izquierda, ¿no? Una sociedad más cohesionada que atienda a los factores que están generando la pobreza, con una mayor potencia de la clase media, también creo que una sociedad más desarrollada, ¿no? Más importante, más relevante. Y después con una mirada a África, yo creo que es importante que Canarias responda mejor al desafío africano, que África sea también un factor de crecimiento y desarrollo para Canarias, y que eso también ayude a reducir la presión migratoria que estamos teniendo de manera elevadísima, ¿no? Por parte de esta ruta atlántica que tanta fricción está haciendo, sobre todo a los propios migrantes, con los riesgos que hay de muerte en el tránsito de esa ruta, ¿no?
Yo creo que eso sería una Canarias que me gustaría ver en el año 2030. Pues ciertamente ha sido un placer el poder tenerte en un conversatorio, en este caso con las elecciones, pero seguro que podremos estar a lo largo de la legislatura para ver cómo se concretan todos estos elementos en políticas cercanas en los siguientes 5 años. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por este espacio que me has dado para atender a tus oyentes y espero que nos sigamos viendo en el próximo futuro. Muchas gracias.